Bueno, bueno, estamos aquí el día de hoy para continuar con las conversaciones con personas muy interesantes, muy notables para mí. Y especialmente en esta ocasión quiero darle infinitas gracias a mi entrevistada por haber aceptado esta conversación. Es un sueño para mí, es un honor. La verdad es que hace unos años atrás yo la conocí a través de la pantalla, a mucha distancia física, pero cercana al mismo tiempo. Y nunca pensé que se daría esta oportunidad de poder conversar. Así que infinitas gracias a mi entrevistada, que ya ella misma se va a presentar por esta conversación. Precisamente para comenzar a conocernos, ¿podrías presentarte, Nia, quién eres, algo que quieras compartir de ti? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El honor es para mí. La verdad es que, como te decía, se me hace muy extraño estar al otro lado de las entrevistas, siempre lo digo, y se me hace mucho más fácil y más interesante lanzar preguntas que respuestas. Luego, la gran pregunta de quién soy, uff, creo que es algo, es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, en la manera en la que uno tiene de definirse, sobre todo en el contexto de esta entrevista, que evidentemente toca esos espacios más espirituales y más profundos del ser, pues cada vez tengo menos claro quién soy. Creo que soy una persona que cada vez va desaprendiendo más conceptos normativos y sociales, que se va sintiendo cada vez más cómoda en ese espacio interno más allá de los conceptos. Y si quieres una explicación como mucho más normativa, pues nada, soy una mujer que tiene dos carreras universitarias, que la segunda tiene que ver con el periodismo, que es la parte vocacional, digamos, lo que me apetecía hacer. Y bueno, pues para ir abriendo boca, conforme fui estudiando la carrera, me fui dando cuenta, paralelamente, ¿no? Con un proceso de evolución personal, que aquello que yo quería comunicar al mundo y que aquello que yo quería que me nutriese, no tenía que ver con cómo se estaba estableciendo la realidad social y lo que se estaba un poco manipulando en los medios de comunicación, sino que quería respetar sobre todo las máximas del periodismo que tienen que ver con formar, informar y en última instancia, de una manera muy ambiciosa, transformar la experiencia del ser humano, pero no para cambiarles sus vidas a algo que les empobrezca, sino para que se conozcan y puedan hacer de su vida una catapulta hacia su mejor versión. Y me di cuenta de que esto en una carrera periodística o en medios convencionales generalistas no se estaba dando y yo no me iba a sentir cómoda dentro de una anarquía personal que siempre me ha acompañado, si se puede decir así. Una anarquía benevolente, ¿eh? Pero anarquía al fin y al cabo con respecto a lo establecido y a lo impuesto. Y desde ese lado, pues fui un poco adentrándome más en la comunicación alternativa, en la comunicación transpersonal. Y tras varios tumbos por los que me he ido dejando que la vida me lleve, pues ahora mismo es verdad que estoy utilizando para comunicar de nuevo el tarot como herramienta, sin, por supuesto, sin intentar a lo mejor em, encasillarme demasiado en el tarot, sino simplemente dándole el valor que tiene, que es una herramienta de canalización y de la misma manera que cuando hacía entrevistas las personas o los personajes me transmitían información, las cartas también me la transmiten y de esta manera vuelvo a hacer aquello con lo que me siento tan cómoda, que es comunicar la experiencia del ser para que otros seres puedan experimentar un cambio positivo en sus vidas. Es una pena que nos definamos con lo que hacemos, pero en este caso sí que es cierto que lo que hago y lo que soy se parece demasiado. Por eso me siento una afortunada, ¿no? Por estar en ese espacio de la vida. No sé si te sirve Bueno, como explicación. sí, perfecto, no te preocupes. Bueno, como yo mencionaba, hace unos años te conocí en un programa que no sé si lo puedo nombrar o no, pero Yo creo que sí. ya, en Mindalia. Sí. Y claro, en ese momento ejercías, digamos, dentro de esto que estamos conversando, del hacer como presentadora. Em, Quizás un poquito pudieras contar a las personas que pudiesen ver este registro, este video, un poco de tu experiencia a lo largo de estos años de transformación, cómo se ha ido transformando Nia a lo largo de los años.
Pues lo primero que me nace contestarte, porque yo te voy a contestar un poco desde el corazón, ¿vale? No tengo nada pensado, no, no suelo programar entrevistas ni pienso cuál es la imagen que quiero dar, así que te voy a contestar desde la honestidad, ¿no? Desde mi alma, desde mi corazón, todo aquello que vayas sintiendo, si te parece. Y me nace decirte, lo primero que me nace decirte es que he cambiado mucho y que me he transformado mucho a mí misma, afortunadamente también. Es verdad que la sensación que yo tengo, y cada vez me doy cuenta de que es una sensación muy compartida, que no somos tan distintos, que no vivimos experiencias tan diferentes en la vida, pero sí que es verdad que no ha estado exenta esa evolución y esa transformación de experiencias de dolor, por así decirlo, ¿no? Es verdad que ese dolor se ha ido transformando también y no es el mismo dolor con el que incursioné en todas estas cosas, no se parece en nada al dolor que puedo experimentar, pues como todo ser humano, en un mundo dual, en el presente, ¿no? Em, entonces, no sé si me estás preguntando cuál es un poco mi experiencia en estos años o cómo llegué a Mindalia o cómo fue la manera de llegar a Mindalia. No sé cómo quieres que lo enfoque, o cómo llegué a este mundo, cómo fui evolucionando en el mundo de la espiritualidad. Yo creo que quizás en general, como el mundo de la espiritualidad, cómo llegaste a ese mundo, ese mundillo. Entiendo que, como tú acabas de mencionar, pasaste por un tiempo quizás de dolor. Quizás nos Vale. puedas contar algo que puede ser útil también para las personas que estuviesen pasando por procesos de dolor. Pues mira, antes cuando me estaba presentando dejé un poco esa presentación en el punto de la carrera de periodismo, ¿no? De comunicación, y lo voy a retomar y no quiero tampoco denostarla porque creo que todas las cosas que he hecho en mi vida me han servido para algo, ¿no? Aunque no sea para dedicarme a ello, y creo que la carrera de periodismo eh, ha sido una base fundamental, incluso hasta para saber lo que no quería. Entonces voy a unirlo con eso en algún momento, pero sí que es verdad que si me retrotraigo en el tiempo un poquito más jovencita, confluyen dos realidades en mi vida. Conforme voy, pues eso, adolescente, voy siendo un poquito más adulta, y una es una enfermedad que, bueno, pues un trastorno de alimentación que me fue acompañando pues desde la adolescencia, ¿no? Sintiéndome, ya sabes que todo lo que tiene que ver con los trastornos de alimentación, incluso a día de hoy, creo que son temas un poco tabú. Para mí lo era una cosa que me avergonzaba, era una cosa que no contaba, e incluso yo lo viví unos años en absoluta soledad, sin comentárselo a mis padres porque me daba vergüenza de nuevo, aunque ellos evidentemente veían cosas, se daban cuenta de que algo no iba bien, pero yo creo que tampoco querían verlo demasiado. Entonces, por un lado, conforme fueron pasando los años bajo el velo de esa enfermedad mental, al final, que lo envuelve todo, que envuelve tus hábitos, que envuelve tus rutinas, que envuelve tu mundo social, que envuelve, yo creo que lo empaña todo. Y además es como que paulatinamente va increciendo la intensidad. Y para mí, digamos que el punto más álgido de ese dolor que me va acompañando, de ese sinsentido vital, de esa especie de vacío y tal, de esa especie de cada vez siento menos que yo tengo un rumbo y un sentido por el que estar aquí, si mi vida realmente consiste en estar sometida a esto, ¿no? Que no puedo dejar, que no puedo controlar y que bueno, y que se apodera un poco de mi día a día. Entonces, el punto álgido es el fallecimiento de una persona importante para mí, que fallece joven y que, bueno, pues no te lo esperas. No, normalmente para lo que uno se prepara a esas edades es para perder a sus abuelos, ¿no? Aunque no necesariamente, pero en ese momento sí. Y digamos que esta mezcla de cosas, la muerte y la enfermedad, hace que caiga en una especie de pozo muy profundo, ¿no? Y sí que es verdad que la sensación que yo tuve en ese momento es que cuando ya no había más salida, cuando sentí que ya caí del todo, que ya no podía volver a encontrar una salida, es cuando se abre la puerta de la verdad. Para mí, lo definiría así, ¿no? La puerta de la verdad que te dice, toma mi mano, tú no eres lo que piensas, tú no eres lo que te han contado, tú no eres la percepción que tienes sobre esta vida ridícula, ven conmigo y empieza a descubrir lo bella y el amor que hay dentro de ti y cómo la vida puede estar cargada de sentido, ¿no? Entonces yo diría que es ahí ese punto de inflexión
donde obviamente pues empiezas a buscar información, a leer, a ver conferencias. En ese momento creo que el monopolio de la comunicación alternativa lo tenía Mindalia y bueno, la caja de Pandora, o sea, no había mucho más. De aquella estábamos todavía en un momento donde la espiritualidad era de raritos, de hierbas, de raritos y de personas que iban por otro carril, ¿no? Y afortunadamente, pues es verdad que me complace darme cuenta de que hoy esto ha cambiado mucho, que los medios de comunicación se hacen mucho eco de esto. No sé si de una manera, no sé si le estamos poniendo demasiada moda a esta realidad y se está desvirtuando un poco, pero aún así bendita moda y esta es un poco, digamos, mi incursión dentro del ser que soy y que todos somos. Gracias, Nia, por compartir eso que es tan personal, tan íntimo. A propósito que tú mencionaste la espiritualidad, eh, ¿cómo es vivir la espiritualidad? ¿Cómo lo vives tú? Pues ¿La mira, espiritualidad es como la religión? ¿Cómo es? no. Además, te digo uno rotundo porque otra de mis rebeldías siempre fue desde muy pequeñita, fíjate, o sea, desde pequeña, pequeña, te digo, la religión para mí era un rechazo inconsciente profundo. Desde la catequesis, lo típico, ¿no? Que tienes que ir a catequesis, que tienes que hacer la comunión, que tu familia es de una familia, pues eso, común, católica, aunque no practicante especialmente. Quizá mis abuelos o mi abuela, especialmente mi abuela materna, sí que estaba mucho más metida en el mundo de la iglesia, pero bueno, luego mis padres de una manera muy normal, muy like. Pero bueno, al final hay que ir cumpliendo los pasos, ¿no? Normales y comunes en una sociedad como esta. Y yo desde ese momento yo ya rechazaba muchísimo la religión, por eso también me doy cuenta de que son dos realidades absolutamente distintas, porque jamás hubiese podido comulgar, nunca mejor dicho, con algo que tuviese que ver con la religión tal y como nos lo han contado, ¿no? Es verdad que con el tiempo, cuando vas estudiando y descubriendo y ampliando tus horizontes culturales y de información, te das cuenta de que todas las religiones tienen un punto común y un punto donde se abraza con la espiritualidad, obviamente, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con esa perspectiva donde nos damos cuenta que la realidad es mucho más que lo que podemos tocar y ver con nuestros sentidos corporomentales y que aunque es un misterio y que aunque no vamos a descubrir una verdad absoluta, ir navegando en esas verdades relativas nos hace conectar con una plenitud que antes o que sin esta información de lo que realmente somos y fuimos siempre, pues no podríamos acceder a ella, ¿no? Entonces, no, para mí es un no rotundo, no tiene nada que ver con la religión. En mi caso, no habrían podido casar. Es verdad que también me ha hecho reconciliarme un poco con esta especie de rechazo a la religión, precisamente por estos lugares comunes que te cuento. Y de la misma manera que yo te he comentado que me he ido transformando con los años, afortunadamente, la manera que yo he tenido de vivir la espiritualidad también se ha ido transformando, ¿no? Quizá al principio, cuando descubrí todo esto, era como un ratón de biblioteca o como una persona que estaba constantemente intentando saber más, buscar más información sobre todos los ámbitos, que si la física cuántica, que si el curso de milagros, que si otro tipo de filosofía, como la filosofía budista, ¿no? O otro tipo de religiones, pues al principio es como que vas devorando información, vas, eh, vas enamorándote de las personas que lo transmiten con tanta vehemencia y con tanta capacidad comunicativa también, casi casi que a veces los idolatras un poco, ¿no? Porque te acompañan en el camino de tu vida. Y es verdad que con el tiempo, conforme han ido pasando los años, lo vivo de otra manera. Quizá ahora intento que la teoría, que ya está bastante asentadita, aceptarla como tal, pero intentar ponerlo en práctica en los pequeños detalles cotidianos, ¿no? Que es donde la espiritualidad debería emerger. Es decir, al final, saber que estamos en una vida un poco ficticia, material, en una sociedad muy limitada, pero dándonos cuenta de que lo que somos es mucho más que eso, ¿no? Y no solamente dándonos cuenta, sino poniéndolo en práctica en cada pequeño detalle, en cada pequeña oportunidad cotidiana. Esa para mí es ahora quizá la máxima de la espiritualidad, sobre todo sintiendo de una manera muy potente que esa espiritualidad no nos hace mejores que nadie o que ese conocimiento no nos hace superhombres, sino que digamos que estamos accediendo a algo que ya éramos, que ya fuimos y que seremos, y que los demás, las personas que comparten nuestra vida, también lo son. Y desde ahí, pues es un poco
la manera que yo tengo de vivirlo. Quizá lo he normalizado, ¿no? O lo he descendido un poco más a la tierra y estoy pues entrenando la parte más difícil, que es ponerlo en práctica en cada oportunidad. A veces se puede, a veces uno lo consigue, a veces el ego no te lo permite, pero yo siempre digo que en la medida en que seamos un poco más conscientes de nuestros actos, desde dónde elegimos actuar, si desde el ego o desde el ser, cada vez que tenemos presente a ese espíritu que somos, pues creo que es un avance, ¿no? En cada presente que vamos viviendo, en cada instante presente. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, perfecto, maravilloso. Y bueno, volviendo un poquito a pensar un poquito en nuestra audiencia, eh, ¿qué crees que podrías recomendarle a una persona que como tú esté en ese camino espiritual o buscando, en una búsqueda espiritual, que está precisamente ahí leyendo quizá, nutriéndose de distintas filosofías? ¿Qué crees tú de tu experiencia que podrías decirle a esa persona? Uf, es una pregunta difícil, ¿no? Porque habría muchas cosas que decir y al final también, sobre todo les diría que sigan su propio corazón, que sigan su propio camino, el impulso que les va guiando en cada momento, que cada etapa es válida, aunque cuando pasa un poco de tiempo la anterior para ti haya perdido sentido o se haya transformado. Como decía antes también con el tema del periodismo, ¿no? Cada cosa que hacemos tiene un sentido y es válido y forma parte de la etapa y del camino. Yo diría eso, no obsesionarse con buscar algo que está dentro de nosotros. Está muy bien leer libros, admirar a personas que traen una información valiosa, pero yo siempre digo que al final es un conocimiento que conecta con una sabiduría innata que traemos de serie, que olvidamos y que gracias a todos los input vitales vamos recordando. Entonces no hay que tener una obsesión por buscar afuera lo que ya está dentro de nosotros. Y sobre todo, conforme se vaya un poco cayendo la cáscara más del personaje, de la identidad y la cáscara más egoica que siempre va a estar, en cierto modo, pero conforme podamos darnos cuenta de que va apartándose un poco de nuestra mirada, dejar de perseguir cosas, dejar de perseguir todo aquello que no nos vamos a llevar jamás y que tampoco se van a llevar los demás. Y utilizar cada instante nutriéndonos de aquello que sí que nos llevaremos de forma eterna, ¿no? Que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con la unión con el resto de los seres humanos. Creo que eso es lo único importante. Y cuando realmente tú estás viviendo y se te va cayendo todo y te vas dando cuenta de que una vida perfecta, entre comillas, no te llena y que vas buscando las cosas convencionalmente exitosas que te ofrece la sociedad y eso tampoco te llena, caes y cuando caes se te abre la puerta de una verdad mucho más reconfortante. Creo que esa es la prueba evidente, ¿no? Hablamos otro día de la ciencia, ¿no? Pero creo que esa es la verdadera prueba, la prueba personal de que la verdad está en otro sitio y que esa plenitud y esa serenidad sostenida está en lo más profundo de nosotros. Así que ese es el humilde consejo que yo daría y que creo que es lo que más consistencia ha alcanzado a lo largo de los años. Dentro de esta transformación y de este cambio de perspectivas constante, pues creo que eso se ha mantenido perenne en mi manera de verlo. Muchas gracias, Nia. Es bastante platónico lo que dices, que de alguna forma tenemos ya la sabiduría innata y hay que sacarla nomás. Y ahora pensando un poquito quizá en las personas jóvenes que quieren ingresar a la carrera de periodismo, ya que tú eres periodista, ¿qué mensaje le mandarías a esas personas o quizá una carrera de humanidades en general? A ver, es verdad que bueno, está muy bien estudiar, por supuesto, pero yo creo que a día de hoy, yo creo que dentro de que todo está transformándose y hay muchos grandes pilares que van tambaleándose y lo vamos viendo día a día. Creo que los estudios universitarios, a ver, que no se me malinterprete, por supuesto, creo que es una de las cosas más interesantes que podemos hacer, formarnos, ¿no? Y nutrirnos de información vitamina, por supuesto, no de la otra. Pero sí que es verdad que no le doy tanta importancia y creo que lo estamos viendo, ¿no? En un mundo donde la comunicación a través de Internet, los podcasts, es decir, hay tantos medios de comunicación ahora mismo de personas que a lo mejor no son periodistas y sé que esto es echarme tierra encima de mi tejado, ¿no? Pero sí que es verdad que la comunicación ha adquirido o se ha nutrido de otras formas, ¿no? Y que creo que también tenemos
que ir con esta inercia. No tenemos que quedarnos en los paradigmas antiguos donde o te sacas la carrera de periodismo y ya está, o no lo eres, ¿no? No tienes, o no tienes la categoría de periodista. Creo que no. Y precisamente en mi experiencia, pues le doy muy poca importancia realmente a esta carrera de periodismo, siempre y cuando siga estando manejada de la manera pues un poco perversa que yo lo sigo viendo, ¿no? Donde cuatro manos con mucho poder compran los medios de comunicación para enviar el mensaje que ellos quieren y que desde luego no favorece a la sociedad, ¿no? Que es que realmente debería ser el fin del periodismo. Con lo cual, yo diría que si alguien tiene algo que decir, que utilice todos los medios que tiene a su disposición hoy en día, que sea valiente, que se muestre y que lo diga. Esto es una de las cosas que aprendí en Mindalia. Yo cuando empecé en Mindalia tenía como mis propios sesgos de, ay, este ponente dice cosas interesantes y este no. Y afortunadamente me di cuenta de que, bueno, a lo mejor esa era mi perspectiva en ese momento. Tal vez yo no había llegado a ese matiz de información. Tal vez desde la ignorancia muchas veces estaba como catalogando o jerarquizando a las personas que tenían algo que decir y a día de hoy me doy cuenta de que todo el mundo que tenga algo que decir debe ser escuchado, debe decirlo. No todas las opiniones son eh, respetables, aunque todo el mundo tenga la libertad de opinar, pero sí que es cierto que si hay alguien que tiene algo que decir, si eso que tiene que decir además siente que es útil y que es transformativo para el mundo, que lo haga a través de todos los medios que afortunadamente tenemos hoy a nuestra disposición, independientemente de que tenga un título de periodismo o que no lo tenga. Esta es mi opinión hoy en día, no sé si va a ser muy compartida por tu audiencia, pero así lo veo yo a día de hoy. Sí, para mí es perfecto, perfecto, perfecto. Oye, uniendo un poquito, bueno, yo estoy improvisando porque al final nunca te envié preguntas pauteadas ni nada. Eh, pero conforme lo que tú me vas contando, se me van ocurriendo muchas preguntas y me acordé un poquito de una autora, a propósito del periodismo, de una periodista, creo que es española también, Cristina Martín Jiménez, no sé si la ubicas. Em, ¿No? No me Ya, suena. pero no te suena. Ya, pero ella tiene unos libros que son un poco, entre comillas, polémicos con respecto a lo que vivimos hace unos años atrás, que es la pandemia. Te quería preguntar cómo lo viviste esos años, cómo fue tu experiencia durante la pandemia. Ah, entramos en las preguntas del millón. Yo la verdad, si te soy sincera, em, empaticé mucho con personas que estaban en ese momento viviendo un proceso de sufrimiento, ¿no? Era palpable y evidente. En mi caso personal, la verdad es que no me afectó demasiado, he de decir, porque una de las o sea, una de las grandes conquistas que, a propósito de lo que me preguntabas antes con respecto a la evolución espiritual, una de mis grandes conquistas es llevarme muy bien con la soledad o llevarme muy bien con la solitud, ¿no? Yo soy una persona que creo que en algunos momentos he perdido muchísimas cosas hasta el punto de mirar hacia los lados y tener a muy poquitas personas, quizá a mi familia más directa. Y aunque ha sido duro el camino muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando te desenchufas del germen espiritual, pero me he relacionado muy bien con estar en mi casa, con no estar rodeada de ruido y de gente. Y además, pues afortunadamente yo le debo mucho a Internet porque es el medio de comunicación que creo que más me ha aportado y que más he podido utilizar, con lo cual en el momento de la pandemia yo estaba trabajando desde casa, o sea que tampoco afectó a mi trabajo para nada, incluso creo que mi nicho de mercado mejoró incluso, así que a nivel personal yo lo viví bien. Ese momento para a mí no me movió demasiado y sí que pude estar en un punto de serenidad. Es cierto que luego, digamos que la polémica, ¿no? y el diálogo social estaba entre las personas teóricamente dormidas, que se creían que todo esto era algo aleatorio, y las teorías conspiranoicas, ¿no? que van por otro lado, hablando de que esto pues está todo pues evidentemente programado, con un fin pernicioso para la sociedad. Y yo, sinceramente, en este debate me he mantenido bastante al margen. Yo siempre elijo posicionarme en un punto, en una opinión personal que me aporte la mayor serenidad posible.
Y la verdad es que en estos términos he podido entender perfectamente las dos partes, la de esa sociedad más dormida y luego esas teorías conspiranoicas. Creo que me coloco como buena libra en un término medio y la verdad es que no me apetece polemizar ni debatir ni expresar a lo mejor la opinión más profunda que tengo sobre ello y eso me hace estar más tranquila en mi reducto de circunstancias. Es un poco lo que te puedo decir sobre cómo experimenté esta realidad, ¿no? que vivimos y que para muchas personas fue evidentemente devastadora. Muchas gracias, Nia, por compartir todo lo que compartes. Bueno, has mencionado que eres Libra. Cuéntame un poquito cómo tu relación con lo que haces actualmente, porque tengo entendido que tú lo mencionaste también al inicio, que estás trabajando con el tarot. Sí. ¿Qué significa el tarot para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo experimentas? Pues mira, el tarot fue un compañero silencioso, de nuevo, ¿no? Volviendo un poco al proceso de mi propia evolución, transformación personal y todo esto, fue un compañero silencioso. Posiblemente tampoco comentaba a nadie, ¿no? Que yo iba deleitándome con los arcanos, estudiando de una manera autodidacta todo lo que tenía que ver con el tarot y bueno, con muchas otras mancias, ¿no? Astrología, cábala, muchas cosas que me fueron interesando y que, numerología, ¿no? Y que todo eso además tiene muy buena cabida en el tarot. El tarot es como que en cierto modo lo abarca todo. Para mí el tarot es un libro que nadie te cuenta, es un libro revelado para ti y esa libertad y esa especie de conexión directa con lo divino a mí me fascinaba, ¿no? Entonces poco a poco fue un compañero silencioso que nadie conocía, que era para mí, donde me perdía y me escapaba un poco del mundo. Y bueno, y con los años fui siendo más valiente, pues eso, ¿no? En esa especie de exposición paulatina, primero ese poner la cara en un medio alternativo donde muchas personas que a lo mejor de aquella decían, pero ¿y esto de Mindalia qué es? O periodismo cuántico, ¿no? Que fue un poco el concepto que tejí para justificar cuando terminé la carrera que yo me quería dedicar a esto. Pues poco a poco fui como dando la cara y haciéndome más valiente ante... Es que esta es la realidad que yo siento y esta es la realidad que yo quiero comunicar y no tengo nada de lo que avergonzarme, ¿no? Es verdad que el tarot está muy denostado por el uso que se ha hecho de él, por el concepto que muchas personas tienen en su cabeza, pero me doy cuenta que al final es desde la ignorancia, porque desconocen absolutamente los matices que para mí pueden tener esas cartas. Tampoco lo elevo como te decía antes, para mí es una herramienta de canalización, no lo elevo a algo sagrado, a algo demasiado mágico, no, yo creo que en la vida todo se puede leer y que el tarot con sus arquetipos, muy bien pensados y muy bien estudiados, de alguna manera te va revelando una información que, insisto, no solamente te la revela el tarot, si uno eh, acalla un poco las voces más racionales, y como que adormece un poco más los sentidos corporeo-mentales, va accediendo a otros niveles de información que están todo el tiempo en ese campo cuántico y que el tarot, desde mi punto de vista o en mi experiencia personal, me facilita mucho poder acceder a esa información. Al principio pensé que era un hobby bueno, y que era un pasatiempos maravilloso, pero cuando lo fui poniendo en práctica con personas me di cuenta, experimenté. Volvemos otra vez a esa parte científica, ¿no? Que te decía. Para mí hay una experimentación cuando tú tienes un trocito de cartón con unas imágenes, puedes ver algo que comunicas y a la otra persona le hace sentido, ¿no? Incluso más allá de eso, recupero la ambición periodística de transformación, no solamente le hace sentido, sino que también puedes transformar un pedacito de su vida. Evidentemente, yo, desde mi máxima humildad, nunca he sentido que yo pueda ayudar a nadie. Siempre digo que, bueno, es como un hilo del que tirar, donde intento que los demás se puedan ayudar a sí mismos a través de esa información, que en esa conexión íntima con las personas establezco. Si me preguntas qué es el tarot, no lo sé. A día de hoy, hace unos años te hubiese dicho toda esa retahíla de cosas que vas estudiando, ¿no? Y al final te das cuenta de que no hay acuerdo en casi nada, que es algo misterioso y secreto, que lo que conoces del tarot es una gota y lo que ignoras es el océano. Y no tengo ni idea de lo que es, pero sí que sé que sucede algo, que hay una comunicación vertical con algo que tú puedes transmitir a las personas que están alrededor y que es absolutamente evolutivo en lo personal
y que he podido comprobar en estos años de práctica que también para las demás personas o para muchas personas con las que he podido tener una sesión, ¿no? Así de a dos. Gracias, Nia. Sí, ahí tuve un pequeño, casi me caí con el internet. Sí. Bueno, yo te podría preguntar muchas cosas con respecto al tarot, la verdad, pero voy a tratar de, a ver, de elegir una de las preguntas. ¿Tú consideras que cualquier persona puede leer el tarot? ¿O es algo exclusivo de personas especiales que tienen quizás un don especial o algo así? No, o sea, hay una cosa que me horroriza mucho y es lo de los especialismos. Hombre, evidentemente yo creo que cada persona tiene algo genuino y que hay personas que les mueve un talento o un don que a lo mejor a otra persona no, y esa otra persona le mueve otro talento y otro don, ¿no? Es decir, que cada uno pueda tener a lo mejor una tendencia mucho más natural a desarrollar algo, una cosa o la otra, ¿no? Algunos, pues esa intuición, ese desarrollo o esa conexión mucho más intensa con su parte espiritual, otros un oficio, alguna persona pues que sea muy virtuosa con algún instrumento. O sea, en ese sentido, creo que sí que hay esa diversidad, eh, pero que cualquier persona puede acceder a esto y que cualquier persona, si se lo propone, puede leer el tarot e interesarse por estos temas. Yo la verdad es que lo del tarot no siento que sea algo que he nacido con ello, de una familia bruja y no sé qué. O sea, nada de eso, ¿no? Sino que, es más, te diría que posiblemente si me pillas a los 15, 16, 17 años, sería de esas personas que lo denostan y que dicen, madre mía, ¿cómo podéis creer en eso? ¿No? De ahí la gran transformación que experimenté, donde a día de hoy me veo no solamente aceptándolo y venerándolo, sino que también dedicándome a ello. Así que respondiendo a tu pregunta, la verdad es que no lo sé, o sea, no sé si cualquiera puede hacerlo, pero yo creo que si he podido yo, cualquiera que tenga un interés en ello y una especial sensibilidad por recorrer estos senderos, creo que por supuesto que sí. Siempre y Y un cuando, poquito perdona, adentrándonos pero en... sí que quería decir oh, esto, siempre y cuando no sea, como te he dicho antes, lanzarnos a modas absurdas, que no mm. interioricemos y que simplemente nos subamos a ello porque me parece interesante y porque todo el mundo lo hace, ¿no? Yo, tanto con el tarot como con cualquier experiencia que tenga que ver con la espiritualidad, con el mundo más sutil, ¿no? Creo que, creo que no tenemos que pasar por encima yendo a lugares comunes y repitiendo como papagayos las mismas cosas que dicen otras personas, sino que creo que hay que integrarlo, eh, eh, caminar ese desierto que tiene, o sea, que conlleva cualquier tipo de evolución espiritual y sentirlo verdaderamente y sentir que eso tiene para ti un fin, un propósito y un sentido. Entonces ese sí que es el matiz que a mí me gustaría apuntar, ¿no? Quizá vuelvo otra vez a ser un poco crítica, a lo mejor desde mi prisma con esta expansión espiritual que, insisto, bendita moda, pero creo que también me gustaría lanzar un mensaje, ya que estamos hablando de la realidad más profunda que somos, entrar con esa profundidad y experimentarlo con esa profundidad y no pasar por la epidermis, ¿no? De esta realidad, simplemente porque, bueno, me parece muy interesante, muy guay, y entonces soy mucho mejor si domino estos temas en la sobremesa, ¿no? Esa es un poco mi visión. A propósito de lo que tú mencionas, de esto de las modas, entre comillas, tengo entendido, quizá me equivoque, pero últimamente también ha florecido varios movimientos New Age. No sé si tú lo has visto así, de ese modo, o tú crees que eso es una categorización injusta. Cuéntale un poquito a la audiencia qué es el New Age. ¿Pero te refieres a algún movimiento en concreto o en general a todo lo que abarca la nueva era? No sé, ¿cómo lo entiendes tú? Porque quizás podemos entender cosas diferentes, tener distintos conceptos con respecto a eso y se pueden formular como prejuicios. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo creo que los conceptos son conceptos y la idea que a mí más me obsesiona es ir más allá de ellos.
Por un lado, creo que es verdad que hay una vibración que está cambiando, hay un mundo que está despertando y hay una realidad que está empujando para que los seres humanos dejemos de estar manipulados por una realidad mediocre y que sigamos repitiendo patrones que nos oprimen, ¿no? Y que nos ahogan y que no nos permiten vivir con plenitud desde nuestra máxima expresión. Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, quizá pues esta vibración está cambiando, astrológicamente también, pues, pues todo el panorama del cielo parece que influye, ¿no? en este cambio de vibración. Y luego está, pues, más allá de eso y más allá de experimentarlo de una manera natural y genuina, pues el concepto, ¿no? El concepto inflado eh, de hacer de esto, pues eso, lo que te decía, ¿no? Una forma de vida, pero mucho más por el brillo superficial que esto conlleva que por una auténtica y genuina experiencia de transformación personal. Entonces, creo que tiene su lado muy positivo y que tiene su lado, pues como todo, ¿no? En un mundo dual, tiene su lado muy positivo, natural y necesario, y por otro lado tiene quizás su lado más enmascarado que al final es como una vuelta de tuerca al ego que siempre estuvo, ¿no? Este famoso ego espiritual, que creo que es la forma de ego más soberbia que existe, ¿no? Creerse como mejor porque hablo de energías, hablo de planetas y hablo de realidades que ahora están de moda y que, insisto, si miramos unos años más atrás, nos daremos cuenta de que eso estaba muy mal visto y que era de unos pocos raros iluminados y realidades que no se entendían demasiado. Así que creo que, pues eso, resumiendo un poco y respondiendo a tu pregunta, creo que al final tenemos que ir más allá de los conceptos y experimentarlo de una manera natural, esencial y genuina, y que todo lo que conlleve no descender a esas profundidades, con todo el camino que lleva, que no es un camino rápido. Bueno, no sé, posiblemente, insisto, puede haber personas que experimenten una gran revelación en sus vidas y profundicen en esto de una manera 360, ¿no? En mi caso, la verdad es que no fue así, ha sido un camino, ha sido y es, y creo que el autodescubrimiento espiritual creo que tiene mucho más que ver con una existencia desde que naces hasta que te vas, donde uno intenta vivir un poquito más desde ahí, que como una moda rápida y de la que uno presume, ¿no? Para sacar temas de conversación con el núcleo familiar o con los amigos. No sé si te estoy respondiendo a tu pregunta, pero bueno, es un poco mi manera de ver este New Age, desde su vertiente quizá súper positiva, nutritiva y esperanzadora, y desde su lado un poco más, pues de nuevo, volviendo a los conceptos y a los estereotipos que flaco favorecen a la experimentación, ¿no? Cuéntame, Nia, ¿cómo crees tú que te ves en unos 5 o 10 años más? Uf, A propósito de las transformaciones. perdona, esto último no te he escuchado. A propósito de las transformaciones. Ah, de las transformaciones. Pues no lo sé, no lo sé. Sobre todo, es que yo lo resumo todo a algo muy, muy, muy esencial y quizá me he desligado mucho también de las ambiciones más físicas, más materiales, más profesionales. La sensación que yo tengo es que cada vez quiero vivir más en amor, quiero descubrir más quién soy, quiénes son los demás, poner en práctica una realidad que me salvó la vida, seguir profundizando ahí, perfeccionando en conciencia, ¿no? Cada día a día, cada pequeño momento. Y creo que vendrá por añadidura lo que a nivel profesional o más, sí, lo que a nivel profesional la vida me quiera o tenga reservado para mí. Como te digo, llevo años dedicándome profesionalmente a lo que yo soy. Entonces no distingo mucho lo que es mi trabajo o mis horas de trabajo de lo que es la realidad que a mí me gusta vivir y que a mí me gusta sentir en mi día a día, ¿no? Por eso creo que en la medida en que yo pueda seguir siendo coherente con mi propia transformación, con poner en práctica las cositas que voy aprendiendo y que me encantaría seguir aprendiendo, creo que al final es intrínsecamente proporcional a aquello que yo me pueda dedicar. Me gustaría en unos años dedicarme a comunicar o a trabajar o a expandir todo esto, seguir dedicándome a que mi granito de arena sea contribuir a que muchas más personas
puedan ser salpicadas por lo que yo creo que soy. Pero la verdad, no lo sé. Me gustaría que la vida me sorprenda. Confío en que la vida me va a llevar por donde me tiene que llevar, porque cuando miro atrás me doy cuenta de que así ha sido, que en todo momento, ya sean momentos, desde mi opinión, como Nia negativos o momentos más positivos, creo que todo aquello que viví tuvo sentido, encajó, y siempre que me rebelé y que pataleé contra lo que estaba sucediendo, pues no me fue demasiado bien, y cada vez que permití que la vida se demostrase y se expresara a través de mí, creo que todo fue mucho más fácil y que me proporcionaba mucha más calma en mi vida. Así que eso es un poco como yo me veo en unos años, siguiendo descubriéndome, aportando algo valioso a los demás desde el amor, la conciencia y el espíritu, y bueno, y profesionalmente que la vida me lleve por donde quiera, asumiendo que esto es lo que yo soy y lo que yo quiero hacer. Nia, te agradezco y ya para ir finalizando, porque quizás no lo mencionamos al principio, pero bueno, yo estoy en Chile, Nia está en España, hay 6 horas de diferencia y creo que allá son como un cuarto para las 11 de la noche, así que es bastante tarde. Y para no abusar tampoco del tiempo de Nia, No te preocupes. a propósito también de lo que tú mencionabas de que esto que tú haces se corresponde con lo que tú eres. Cuéntanos un poquito a toda la audiencia cómo te pueden contactar. ¿Cuáles son? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Tienes un canal de algo? ¿Alguna plataforma? Sí, bueno, me comentabas que en tus vídeos vas a añadir al final redes sociales y demás, así que creo que tampoco hace falta darles demasiadas vueltas porque lo van a tener, pero tengo un canal de YouTube donde hago directos de tarot, lo que yo llamo entretenimiento consciente, y es pues un poco expresarme en un canal personal donde no tengo ningún tipo de sesgo y puedo ser yo, que es algo que me fascina desde siempre, que por fin a día de hoy he conseguido, ¿no? Expresarme como quiero en el mundo de la comunicación. Y bueno, pues son directos donde es verdad que hacemos consultas de tarot. Hay una familia muy hermosa que se va uniendo diariamente en ese canal. Algunos hacen preguntas, otros simplemente son espectadores. Considero que el simplemente estar consumiendo información consciente o este tipo de información al final creo que siempre nutre. eh, Tengas una sesión o no la tengas, especialmente de tarot. Y bueno, o sea, se llama Nia el canal de YouTube. Y bueno, invito a todas las personas que puedan llegar a este vídeo a que si se quieren pasar por algún directo o quieren pasarse por el canal, pues que bienvenido sea. Y bueno, luego tengo también Instagram y demás, pero bueno, si quieres luego a nivel de redes sociales te lo paso. Tengo una página web también dedicada a todo el mundo del tarot, que es niatarot.com, y desde niatarot.com accedes a YouTube y accedes al resto, bueno, pues al resto de las vías de contacto por si alguien quiere llegar a mí, que además, pues por supuesto, muy abierta a que las personas accedan a mí, a que cualquiera me pregunte lo que sea o que me comente lo que sea. Yo encantada, la verdad, de poder llegar a cuantas más personas mejor, y aquí estoy para quien quiera. Gracias, Nia. Voy a tratar de aprender cómo poner como anuncio quizá en el video de YouTube para que cuando tú menciones todo lo Instagram aparezca, así como para que la gente lo pueda pinchar. No sé Claro, cómo hacerlo, no sé cómo se hace, pero voy a tratar de de hecho, aprender cómo se hace. editas el vídeo, es fácil poner sobreimpreso cualquier tipo de texto Ah, que ya, ya, ok, basta ya, con me un editor saldré. de vídeo. Bueno, Nia, te agradezco que hayas aceptado esta conversación, te agradezco infinitamente porque igual me has comentado que normalmente no das entrevistas, al principio también lo mencionaste de que tú estás del otro lado y te agradezco que hayas aceptado esta invitación, especialmente yo, como te mencioné, estoy empezando a hacer entrevistas, así que estoy aprendiendo en la marcha, en la práctica, pero me parece que por un bien superior de rescatar precisamente la experiencia de las personas, yo creo que hay que hacerlo. Como tú bien dices, también la comunicación es importante, trascendental. Así que eso, Nia, ¿algún último mensaje que quieras dejar para la posteridad? Bueno, yo creo que ya he dejado todos los mensajes que podía haber dejado. No soy ninguna gurú que pueda dar ninguna clave para nada, más allá de lo que hemos ido entretejiendo en esta entrevista. Decirte que te deseo
pues precisamente, ¿no? Lo que decíamos antes, ese periodismo cuántico que se me pasaba por la cabeza cuando terminé la carrera tenía que ver con todas las iniciativas que estáis teniendo o que hemos tenido muchas personitas aportando nuestro granito de arena que ahora están proliferando en el mundo de la comunicación. Entonces, te agradezco también que tengas una iniciativa consciente para la humanidad. Fue un placer descubrirte en mi periplo en Mindalia, puesto que eras una persona muy participativa y que siempre nos trataste a los presentadores que estábamos allí haciendo lo que podíamos con mucho cariño y que me alegro mucho y que hayas pensado en mí para estas entrevistas. Espero que te haya podido facilitar algún punto de tu camino, aunque no considero que lo que yo tenga que decir sea demasiado importante y que te deseo lo mejor y que nos veamos en este camino de comunicación consciente, claro que sí. Por supuesto que nos vamos a estar viendo. Así que muchas gracias, Nia. Gracias a Buenas ti. noches. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto.